Niños, buenos días. Bienvenidos entonces a la clase de Lenguaje y Comunicación de quinto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. El día de hoy vamos a trabajar en lectura comprensiva de dos textos mitológicos que vamos a encontrar en nuestro libro. ¿Ya? Esa es la actividad que vamos a realizar. Eh, y si ustedes recuerdan bien, tienen buena memoria, la semana pasada ya comenzamos a ver este tipo de textos, ¿ya? Habíamos dicho que era un relato, ¿cierto?, de un pueblo, es un relato sagrado que explica cómo se creó el mundo, cómo se creó el ser humano, cómo se crea algún elemento de la naturaleza y tiene que ver, ¿cierto?, con las creencias y la religión del pueblo. El mito puede tener como protagonista a dioses, seres fantásticos, héroes, y se encuentra en un momento del pasado, ¿cierto? Porque como estamos hablando del origen de las cosas, siempre estos textos van a hablar del pasado, ¿cierto? Los orígenes de este tipo de texto es que se transmitían de generación en generación. Luego de eso, pasaron a ser escritos años después y les ayudaba a ellos para entender cómo se creó el mundo, para entender cómo funcionaba el mundo en esa época, ¿ya? Y como les decía, son textos muy, muy antiguos. En general son textos que se relacionan con los pueblos originarios. ¿Se acuerdan del texto que leímos la clase pasada? Si alguien se acuerda, ¿me puede contar de qué se trataba? La Javiera me está diciendo que sí. No, ya no. Se acuerda que leímos, pero no sabe qué cosa leímos. Eh, A ver, Constanza. de que, o sea, yo le quiero decir algo, pero no sobre el tema del que está hablando, porque ya que esta semana me fui a quedar con mi papá y ayer llegué. Y lo que pasa es que se me quedaron las guías allá, entonces le quería preguntar de que cómo puedo ver las guías desde acá del computador y hacer la clase en conjunto con usted, pero así haciendo la tarea, como así verla en Word. Ya. Para la Constanza y para todos los compañeros, cuando se le pierda a usted el documento, cuando tenga alguna de estas dificultades, recuerden que todos estos materiales están en la página del colegio. ¿Ya? Usted ingresa a la página del colegio, a material educativo, va a su curso, busca la asignatura y ahí están todos los materiales. ¿Ya? Ahí también va a encontrar su dossier. De todas formas, recuerde que yo siempre estoy proyectando el documento que estamos trabajando. ¿Ya? Valeria, Héctor, Sí, ¿van a responder yo algo? ocupo el dossier, ¿Perdón, Sofía? yo ocupo así el dossier porque no lo tengo, entonces lo veo en la página. ¿Cierto? Lo puede ver en la página. Ya, Héctor y Valeria, alguno de los dos parece que quería contarnos de qué se trataba el texto. Trataba de una llama ¿Ya? que estaba como en el cielo y que cuando tú la veías te daba suerte, algo así era. ¿Y cómo era que te daba suerte? ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿Se acuerdan un poquito, no? A ver, voy a Era subir. Ahí está la actividad, ¿se acuerdan? no era viéndola que te daba suerte. Viéndola te daba suerte. ¿Ya? A ver. Claro, Alonso me hace un comentario que me dice que no sé por qué lo hice. La idea es, cierto, comentar con respecto a lo que estamos viendo. Chicos, voy a proyectar el libro para que recordemos un poco de qué se trataba esta historia. Y el día de hoy vamos a trabajar en el mito, los antepasados celestiales de los mapuches, en la página 203. Y vamos a leer el mito La Cruz del Sur de la página 206. ¿Ya? Voy a quitar el documento que estamos viendo para proyectar el libro.
Ya, avíseme si lo pueden observar. Y ahora voy a buscar la página. ¿Se ve, chicos? Ya, sí se ve. Ya, Sí se ve, muchas tía. gracias. Gracias. Chicos, tengo a 2 compañeros que se conectaron recién, que quiero ver quiénes son. No me salen ahora en la lista. ¿O sí? Jan se conectó. ¿Cómo está, Jan? Tanto tiempo que no lo habíamos visto. Y algún compañero más creo que se conectó. No. Alguien se había conectado y parece que se salió. Los compañeros que vayan llegando siempre escriban su nombre ya para ir dejándolos presentes en la lista. Los que iniciamos la clase yo ya los anoté, pero los que se van conectando después no. Entonces, Jan llegó a nuestra clase. Jan, te cuento que estamos nosotros trabajando en las páginas del libro que le voy a mostrar a continuación, para que pueda buscar su libro y si no lo ve acá. Nosotros comenzamos a ver los textos mitológicos. Brevemente les recuerdo que son textos sagrados, del pasado, de los pueblos originarios, que nos relatan historias sobre el origen del mundo, el origen de la naturaleza, del hombre, etc. Y la semana pasada nosotros estuvimos leyendo el texto que se llama La llama del cielo. ¿Ya? Aquí está, este es el texto que nosotros habíamos leído, también como sale ahí, es un relato sagrado, ¿cierto? Y se trataba de una llama. Chicos, los que estén conversando por el chat, pongamos atención acá a la clase, ¿ya? Y si usted tiene dudas del contenido, utilicemos el chat para eso. Decían que era una llama muy generosa, celestial, que daba suerte y bendición a quien se encontrara con ella. Ahora, el día de hoy vamos a leer los antepasados celestiales de los mapuches. ¿Ustedes saben quiénes son los mapuches? Si alguno de ustedes me puede comentar quiénes son los mapuches. Tía, Martina, es un pueblo originario de Chile. ya, un pueblo originario de Chile, nos dice Martina. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, Martín, es como una raza de personas que viven en un pueblo. ya, son personas de un pueblo. ¿Qué más sabe Martín? Nada más. Que Nada más. ¿Ya? ¿Alguien más que sepa algo del pueblo mapuche? Efectivamente, como decía Martina, es un pueblo del sur de nuestro país. Son uno de los pueblos originarios que se mantiene hasta el día de hoy. Uno de los más conocidos y que también se cuenta mucho sobre la lucha que ellos tuvieron, ¿cierto?, con los españoles. ¿Se acuerdan o no? ¿Han escuchado esa historia? Ahí la Sofía me dice que sí. El pueblo mapuche, y para nuestros compañeros que quizás no conocen tanto del país o de la cultura, ¿cierto? Ellos estaban muy relacionados con el cuidado de la tierra, relacionados también con la utilización de hierbas para cuando las personas están enfermas. Ellos todo, ¿cierto?, lo trabajan con la naturaleza. Y habitan hasta el día de hoy en la región de la Araucanía, ¿cierto? Alrededor de Temuco, en esa zona. En esa zona nosotros los podemos encontrar. Chicos, ¿quién sería tan amable de ayudarme con la lectura de los antepasados celestiales de los mapuches? Aquí estamos hablando entonces del origen, ¿cierto?, de este pueblo. Ya, Valeria, hasta cuando yo le diga. ¿Ya? El buen Dios y la luna quedaron en el cielo, acompañados de los hijos que con ellos permanecieron. Pero esos hijos no eran como nosotros, eran solo sombras claras.
Y esos espíritus también quisieron actuar para completar la obra del gran. Allá todo está desierto, decía, mirando la tierra pelada, solo agua y rocosas montañas. Nos están permitiendo poblar este mundo. El grande se echó a reír. Hasta ahí, Valeria. Gracias. Ya, entonces, miren de las cosas que se hablan y de lo que nosotros habíamos comentado. Dice el buen Dios. Ya tenemos un tipo de personaje mitológico que sería el Dios de este pueblo. Dice el buen Dios y la luna quedaron en el cielo, acompañado de los hijos que con ellos permanecieron. Pero esos hijos dice que no eran como nosotros, como nos conocemos hoy en día, ¿cierto? Sino que eran sombras claras. Y estos espíritus también quisieron actuar para completar la obra del grande. Allá está todo desierto, decían mirando la tierra pelada. ¿Por qué? Porque el dios y la luna, ¿cierto? Estaban en el cielo con sus hijos que eran sombras, pero veían a la tierra y decían, está todo vacío, ¿cierto? Solo hay agua, rocas. ¿No se estará permitiendo poblar ese mundo? El grande se echó a reír. Es decir, las sombras parece que querían poblar esta tierra. Bueno, les dijo el grande, ¿cierto? Pero antes de bajar tendrán que avisarme. A los seres que ustedes fabriquen les darán forma parecida a la mía, pero más pequeña, para que a nadie le falte lugar. Después bajaré a enseñarles, seré su maestro. Los espíritus amasaron, como cuando uno amasa el pancito, la sopaipilla, todas esas cositas ricas, formas con el material de las nubes, pero eran formas blancas y feas, sin sexo, es decir, no sabían si eran hombres o mujeres. Y además no pudieron darles vida, eran seres sin vida. Entonces pidieron ayuda al Padre, y éste amasó dos seres, quienes llamó hombre y mujer, y los untó. Es decir, aplicó y extendió superficialmente aceite sobre ellos con su saliva y con su aliento poderoso sopló la vida en sus narices. Después mejoró los seres sin vida creados por los espíritus, cuidando de hacer parejas, un macho y una hembra, y pensó que todos podrían bajar a la tierra en compañía del hombre y la mujer. Pero como esos primeros animales tuvieron miedo, los espíritus les prometieron, será por poco tiempo, dijeron, cuando hayan poblado la tierra, volverán aquí. No pierdan de vista al Padre Sol cuando se levanta y se acuesta. Y si precisan ayuda, griten, ¡Om! Nosotros los oiremos y el grande no los abandonará. Entonces lo que pasó es que el grande, ¿cierto? El Dios que habría creado, ¿cierto? Formó al hombre y a la mujer amasándolos, ¿cierto? Y dándoles vida. Pero los primeros seres que habrían sido creados, ¿cierto? Por los seres, las sombras, ¿cierto? Finalmente se convirtieron en animales que poblaron la tierra. Después de que todos bajaron y se multiplicaron, los primeros volvieron a subir, es decir, los primeros animales subieron de nuevo, como se les había prometido, y de ellos surgieron las estrellas. ¿Quiénes se convirtieron en estrellas entonces? Y a los animales. Los animales. Pero ojo que son los primeros animales. Y quizá esto quiere decir que el pueblo mapuche cree que cada animalito que muere se va al cielo y se convierte en estrella. Eso quizá nos están contando. Allí están los antepasados de los mapuches cazando en la calle de los cuentos, Repu Epeu, que también llaman Huenu
Leufú, río del cielo, y los blancos conocen como Vía Láctea. Pero allí corren las veloces avestruces, los choiques y ñandúes, escapados de los cazadores de la tierra y refugiados en el firmamento, donde se ven siempre las huellas de las patas en el penón choique, o como les dicen los huincas, en la Cruz del Sur. Y las nuevas nubes son las plumas que pierden esos choiques cuando van huyendo. Es un poco enredado, ¿cierto? Porque aquí comienzan a utilizar conceptos del pueblo mapuche, pero simplemente lo que nos quieren decir es que finalmente todas las personas que fueron muriendo, porque dice, obvio, habitan por un tiempo. Todos habitamos por un tiempo la tierra, ¿cierto? Porque llega un momento en que dejamos de respirar. Y lo que nos cuentan acá en este mito es que cuando los seres dejaban de respirar se convertían en estrellas, que luego formaron la Vía Láctea, ¿cierto? No sé si ustedes han ido alguna vez al sur, que ahí se ve clarito así un cordón lleno, 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 lleno de estrellas. Esa es la Vía Láctea, ¿ya? Y además dice que se convirtió algo, unas huellas en la Cruz del Sur. Yo no sé si ustedes conocen esa estrella, pero se dicen que es la estrella más brillante que guía a las personas. Por último, dice, en ciertos días, cuando parecen torbellinos de nieve, los mapuches miran desde abajo y celebran. Nuestros antepasados están cazando. Es decir, que cuando hay nieve, lo que creen los mapuches es que en el cielo los antepasados, las personas que ya murieron y que no están con ellos, estarían cazando en el cielo. Eso es lo que van creyendo ellos. Chicos, voy a leerlos ahora en el chat. No sé qué me estaban comentando. Ah, ya, pareciera ser que lamentablemente habían compañeros que estaban comentando cosas que no eran de la clase. Alonso sí me dice que con un telescopio también podríamos observar estas estrellas, ¿cierto? Que forman la Vía Láctea. Y claro, en el sur, como yo les decía, a veces uno lo necesita porque está mucho más despejado, porque llueve más seguido, el cielo es más limpio, ¿cierto? Chicos, ¿quién sería capaz de decirme en resumen lo que pasaba en este mito? Un resumen de lo que nos contó este mito. ¿Quién lo podría hacer? ¿Nadie? O sea, nadie entendió de qué se trataba. ¿O sí? Como que pensaban, ellos cazaban y pensaban que cuando morían Sí, hablaban se convertían, de los mapuches. Espérame, Héctor, que está hablando Martín. pensaban que cuando morían se convertían en estrellas y ahí armaban la Vía Láctea. Entonces Ya. pensaban que cuando había nieve ya estaban cazando. Y ahí Martín me está contando, ¿cierto?, cómo termina esta historia. Pero ojo que el mito se trata de los antepasados celestiales, de cómo se creó el hombre, la mujer y los animales. ¿Cómo ocurrió eso, Héctor? ¿Nos va a contar ahora, Héctor? O sea, la historia se trataba de cómo los mapuches tomaban que cómo se iban sus muertos y sus animales al cielo. Ellos tomaban como que se iban a la galaxia y se hacían estrellas. Y ellos relacionan eso porque en el sur, en la noche hay muchas estrellas, supongo yo. Bien. Ahí también nos complementó la información de Martín. Pero en este caso, recuerden que el mito se trata del origen del hombre y de la mujer. Y lo que pasaba es que el grande, ¿cierto? El Dios creador y con sus espíritus ahí que estaba,
observaba la tierra y veía que estaba todo muy vacío. Por lo tanto, los espíritus comenzaron a tomar, ¿cierto?, las nubes y a dar formas a una especie que al finalmente quedaron como feos para ellos, ¿cierto? Pero el grande, Profe. ¿qué hizo? A ver, Alonso. Si no se dieron, así descubrí que soy mapuche. Esta cosa es de mi símbolo de mapuche. Se le escucha un poco cortado, Alonso. No sé si nos puede contar por el chat, por favor, que no le entendía y lo que quiso decir. Chicos, con respecto al mito entonces, finalmente el grande se da cuenta que los espíritus no pudieron crear estos seres vivos y es él el que los forma, ¿cierto? Crea al hombre, la mujer y los manda a la tierra acompañado de los animales. Y ahí pasa lo que ustedes decían, ¿cierto? Que cada vez que va muriendo un animal o una persona, se van al cielo y convierten en estrellas. Chicos, el otro texto que vamos a leer no es ese, no es el que estoy mostrando, sino que es este, Cruz del Sur, que justo se mencionó en el texto anterior y por eso yo no les conté más, porque ahora vamos a saber de qué se trataba. Ya. Ahí no entendí lo que están conversando los compañeros. Y vuelvo a insistir, chicos, recuerden que el chat es para comentar cosas de la clase, ¿ya? Esa es la idea, que usemos el chat para eso. ¿Sí? Tía, es que no están hablando nada, sino que están diciendo que se le pegó la pantalla y el anuncio se volvió a unir. No están hablando cosas así como que, como para distraerse. Es que siguen hablando cosas, están mandando unos símbolos que no tienen nada que ver, hablan del nombre. Por eso yo les digo, entre medio hay compañeros que están comentando la clase y otros que están hablando otra cosa. ¿Ya? Así que, chicos, utilice el chat en caso de que, no sé, quiera comentar algo, le pasó algo con respecto a la clase, ¿ya? Por favor. Chicos, entonces, siguiente texto, si me puede ayudar a comenzar a leer otro compañero. En este caso vamos a leer la Cruz del Sur y aquí sale un avestruz. ¿Se acuerdan que en el mito anterior decía algo de un avestruz, ñandú o algo así? Ahora vamos a entender por qué hace referencia a eso. ¿Algún compañero que quisiera leer? ¿Ayudar en la lectura? Yo quiero. Mira, Martina, le vamos a dar el pase a la Constanza porque se te Ajá, escucha muy mal. sí, ¿Ya? ya. Por Es que tengo favor. mala conexión. Sí, te escuchas como si estuvieses en la playa. Se escucha como un mar detrás tuyo. Ay, sí, ya sé. Por eso no se te entiende bien clarito. Ya, chicos, entonces Constanza Tudela, Cruz del Sur, relato sagrado. Profe, profesora, Dígame. de que yo lo estoy leyendo por la pantalla y no, nada, no importa. Ya, a ver. La Cruz del Sur. Los de Huelche veían en la constelación de la Cruz del Sur la huella de la pata del avestruz. Cuentan que la dejó impresa en el firmamento. Es que mamá, no se ve nada. Profe, no se ve nada. Se ve demasiado chico. ¿Y ahí? Ay, sí, es que en la pantalla tiene una cuestión la mía, entonces no me deja ver Ah, muy ya. bien. Pero si quiere, entonces continúo yo. No se preocupe. Ya, bueno, porque me resulta muy difícil. Sí, está bien. Chicos, los tehuelches dice. ¿Quiénes son los tehuelches? ¿Quién sabe? ¿Quiénes son los tehuelches? ¿Alguien sabe?
¿O quién lo puede buscar? A ver, rápidamente. A ver, ¿quién primero descubre esta pregunta? ¿Quiénes serán los tehuelches? Porque el mito pasado era de los mapuches, pero este, ¿alguien supo o lo descubrió? Tía, es un pueblo indio. Un pueblo indígena. ¿Cómo? Un Un pueblo pueblo indígena. Ya, vamos a hablar de, chicos, de a uno por favor, ¿ya? Porque hablaron 3 compañeros al mismo tiempo. Es Maxi, un pueblo indígena. Maxi primero. Un pueblo indígena de otro país. De otro país. De Chile. ¿De Chile? Ujú. ¿Ya? ¿Víctor también había dicho algo? Sur. ¿Víctor? ¿No? ¿Constanza Tudela también había dicho algo? Que son un pueblo indígena que vive en la Patagonia del Sur, en Argentina y acá en Chile. Bien, eso es una cosa súper importante, porque es uno de los pueblos que habitó más al sur de nuestro país. Yo no sé si ustedes han ido a la Patagonia, que es, cierto, la última parte ya de Chile. Y además de habitar en Chile, ellos también habitaron en una zona, cierto, la Patagonia, pero también en Argentina. Entonces, los tehuelches veían en la constelación de la Cruz del Sur la huella de la pata de un avestruz. Es decir, que en esta estrella, al ser una constelación, ¿cierto? Un conjunto de estrellas formaban una pata de avestruz. Dice, cuentan que la dejó impresa en el firmamento hace tantos años atrás que no pueden contar cuántos. A ver, vamos a ver qué pasó. El gran macho avestruz llamado Kang era tan ágil y esquivo que resultaba muy difícil de atrapar. Apenas intuía la presencia humana, huía veloz hasta quedar totalmente fuera del alcance de los tehuelches, quienes eran avesados, es decir, expertos cazadores. Se juntaban en grupos y rodeaban a sus presas, formando entre todos un cerco, un contorno, ¿cierto? Se avisaban unos a otros para cerrar el círculo, mientras los más diestros usaban boleadoras, que es un instrumento compuesto de 2 o 3 bolas de piedra u otra materia pesada forradas de cuero y sujetas a unas cuerdas de cuero que se arrojaban a las patas o al pescuezo de los animales para poder atraparlos. Yo no sé si lo han visto, que les hacen así y las tiran a las patitas de los animales y los animales como que se les atrapa las 4 patitas, estas boleadoras, y quedan tirados en el suelo. Pero a pesar de su destreza, Kang terminaba siempre arrancando de ellos. Oye, este avestruz era un loquillo. Una tarde, con el sol recién salido tras la tormenta, los tehuelches se encontraron cara a cara con el avestruz. Este logró cruzar la cerca humana y corrió saltando hacia el sur, mientras los cazadores lo perseguían lanzando boleadoras y flechas, pero no lograron rozarlo siquiera. Los tehuelches no podían aceptar la derrota y aunque significara perder presas más fáciles, siguieron persiguiendo a Kang hasta acorralarlo en un barranco. El salvaje animal se vio rodeado y por instinto saltó al vacío, pero en vez de caer, siguió dando zancadas sobre un arco iris que se asomaba desde el filo del acantilado hacia el cielo. Corrió hasta desaparecer en el firmamento, es decir, en el cielo. Y uno de los hombres le lanzó una boleadora que también se perdió en la bóveda celeste. Es decir, ¿cierto? Hacia el cielo. Kang estampó la huella. Mi teoría es un poco perturbadora, pero creo que el pájaro se mató. Y se fue al cielo.
Claro, se fue al cielo, ¿cierto? Kang estampó la huella de su extremidad en el cielo, creando el conjunto de estrellas que hoy conocemos como Cruz del Sur, que guía a caminantes y a marinos. La boleadora suspendida en las alturas dio origen a otro grupo de estrellas que se acompañan, llamadas las Tres Marías. O sea, acá tenemos el origen de algunas estrellas que nosotros conocemos. Para los tehuelches, las Tres Marías serían la boleadora y también la Cruz del Sur sería la patita, ¿cierto? De esta avestruz que corría y corría y que nunca pudo ser atrapada. Chicos, vamos a trabajar en algunas preguntas de comprensión, pero antes yo me imagino que ustedes quieren conocer cuáles eran las Cruz del Sur, cuáles son las Tres Marías, ¿o no? ¿O no quieren conocerla para buscarla y mostrársela acá? Yo sé cómo son las Tres Marías, pero quiero ver la Cruz del Sur. Ya, a ver, vamos a buscar entonces la Cruz del Sur, que es una de las constelaciones más reconocidas. Voy a tratar de proyectársela acá, ¿ya? Ya, a ver, vamos a ver si se puede ver. A ver, tendría que mostrárselas así. No sé si la alcanzan a ver. Obviamente, ¿cierto? Acá. Se lo estoy mostrando como en Google. Si alguien me puede responder si se ve. Ahora no, porque volví a la clase. Sí se veía antes, ¿sí? Ya. Chicos, acá están, ¿cierto? Son 4 estrellas muy brillantes que, claro, si uno las une, formarían una cruz. ¿Ya? Y por eso se le llama la Cruz del Sur. Pero, como estábamos conversando en el mito, los tehuelches creen que en realidad no es una cruz, sino que sería la pata de un avestruz. ¿Ya? Ahí está. Ahí quizá la podemos ver más grande. No sé si se va a cargar más grande. Se dice que, ¿cierto? Serían también los indicadores del norte, sur, este y oeste. Por eso, como decía en el texto, la usan los marinos, las personas, los caminantes, la usan para poder guiarse, para poder guiar sus caminos, ¿cierto? Para dirigirse a dónde ir. ¿Ya? Esa sería nuestra Cruz del Sur. Chicos, parece que algún compañero quería comentar algo. Yo, tía, Dígame. es que en Venezuela hay una parecida, pero no sé si es la misma, que la llaman la Cruz de Mayo. ¿La Cruz del qué? De Mayo. De Mayo. Puede ser la misma, porque recuerda que habitamos en la misma tierra y vemos las mismas constelaciones, ¿cierto? Quizá en posiciones diferentes por la distancia. Puede ser la misma. Chicos, entonces vuelva a ver su dossier. Yo no lo voy a proyectar de nuevo, solamente para explicar la actividad y seguimos. Dice que vamos a hacer lo siguiente en el cuaderno. El dossier dice lo siguiente. Bueno, ya leímos, ¿cierto? Y vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, señala qué elemento o fenómeno de la naturaleza se explicó en cada uno de los mitos. En el texto mapuche, ¿quién es el grande? Descríbelo. ¿Y de dónde proviene la Cruz del Sur según los mapuches y tehuelches? Chicos, entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Va a abrir su cuaderno de lenguaje. Abra su cuaderno de lenguaje. Fecha de hoy, arriba, 10 de junio. El cuaderno en la mano, ¿cierto? La Constanza no sé qué está haciendo ahí. Ya. 10 de junio,
pone la esquinita, ¿cierto? Objetivo de la clase, que sería leer comprensivamente textos mitológicos, es lo mismo que está escrito en su dossier. Objetivo, leer comprensivamente textos mitológicos. Ya yo no tengo mi cuaderno en la pieza. ¿Me espera? Rápidamente, Gaspar, vaya a buscar su cuaderno. Profesora, de que yo lo tengo por PDF, pero no me deja así como meterme y poner la respuesta así. No, porque lo tenemos que hacer en el cuaderno. Ah, ok. Por eso les estoy pidiendo que lo escriban ahora. Ya, objetivo entonces, leer comprensivamente textos mitológicos y como título vamos a poner desarrollo de la actividad. Como título, desarrollo de la actividad. Desarrollo de la actividad. La voy escribiendo igual en el chat por si alguien no lo tiene. No es necesario escribir la pregunta en el cuaderno porque usted ya la tiene en su dossier, ¿ya? La primera entonces pregunta dice, ahí está, se lo escribí en el chat también, señala qué elemento o fenómeno de la naturaleza se explica en cada mito. Entonces, vamos a poner número 1 y voy a poner primero el mito que leímos de los mapuches, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Los antepasados. Búsquelo en su libro. Los antepasados celestiales de los mapuches. Bien, entonces pongo número 1, los antepasados celestiales de los mapuches, 2 puntos, y explico el fenómeno de la naturaleza. Los antepasados celestiales de los mapuches, 2 puntos. Ahora, ustedes me tienen que dar la respuesta, ¿cierto? No se las puedo decir yo. ¿Qué elemento o fenómeno de la naturaleza se explicó en el mito de los antepasados mapuches? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué elemento se explicaba en los antepasados mapuches, los antepasados celestiales mapuches? Tía, ¿Martina? ¿se sigue escuchando mal? Sí, pero trate de explicarnos, porque igual se le A escucha ver, su voz. ¿y si se lo digo por el chat? También, Ya. como usted quiera. ¿Qué elementos se explican? Ya. Carolina me respondió, dice que cuando nevaba ellos decían que sus antepasados estaban cazando. Pero ¿cuál es el elemento específico de la naturaleza al que se hace referencia? ¿Qué elemento de la naturaleza se menciona en los antepasados celestiales? Las estrellas. A las estrellas. Ahí no sé qué compañero. El Alonso. A las estrellas, ¿cierto? Entonces, antepasados celestiales del pueblo mapuche, 2 puntos, se explica el origen de las estrellas. Estoy dictando para que usted vaya escribiendo. Se explica el origen de las estrellas. Escriba en su cuaderno. Ahí vea un compañero por ahí que no está escribiendo. ¿Ya?
que se originarían, podríamos poner, o que vienen de los antepasados del pueblo mapuche, que serían los antepasados del pueblo mapuche, ¿cierto? Porque las estrellas, ellos decían que serían sus antepasados. Esa es la idea. Claro, el mito en sí se trata de la creación del hombre y de la mujer, pero la pregunta tiene que ver con un elemento de la naturaleza que sería la creación de las estrellas o cómo se formaron las estrellas, como habían mencionado dos compañeros anteriormente. Chicos, y por último, en el mito de los tehuelches, que se llamaba Cruz del Sur, ¿qué elemento de la naturaleza se explica? ¿De cómo se creó la Cruz del Sur? Ya, súper bien, ¿cierto? Que la Cruz del Sur podríamos poner sería la pata del avestruz. Podríamos poner eso. Y que las Tres Marías serían la boleadora que la quería atrapar. Entonces sería el origen de la constelación Cruz del Sur y las Tres Marías. Chicos, siguiente pregunta entonces. En el texto mapuche, es decir, en los antepasados celestiales del pueblo mapuche, ¿quién es el grande? Descríbelo. ¿Quién era el grande? Si quiere puede responder por el chat o activando su audio. Es un dios, pero ¿es cualquier dios o tiene algo importante? Claro, podríamos decir que es el dios de los mapuches que lo creó todo, porque él creó a los humanos y también a los animales, ¿ya? Es el dios creador de los humanos y los animales. Yo recién acabo de llegar y no sé qué hacer ¿Cómo? con mi libro. No le escucho ahí al compañero que me está hablando. Tía, yo recién acabo de llegar con mi libro de lenguaje y ya no sé qué hacer. Gaspar, escríbame por el chat ya porque no se le entiende. Tía, yo recién acabo de llegar con mi libro de lenguaje y ya no sé qué hacer. ¿Me ayuda? Sí, están las preguntas en el chat, Gaspar. Ya. Ya, voy a leer lo que dicen los compañeros entonces. Acá otro compañero Alonso dice, tía, un dios se les dice a los de Roma, semidios son parte otros países. Ahí no entendí eso lo que me decía Alonso. Recuerden que los dioses serían los creadores y los semidioses son hijos de un dios y una persona terrestre. Esos son los semidioses, ¿ya? Pero todavía no hemos visto los tipos de personajes. Solamente, ¿cierto? Hemos comentado cuáles estarían dentro de los textos mitológicos. Y con respecto a la pregunta, ¿cierto? El grande sería el dios creador del hombre, la mujer y los animales. Chicos, siguiente pregunta, dice, ¿de dónde proviene Cruz del Sur según los mapuches y tehuelches? Ahí está, la voy a escribir en el chat.
¿De dónde proviene Cruz del Sur según los mapuches y tehuelches? Ojo que estamos hablando con respecto a los textos leídos, no con respecto a lo que usted cree, ¿ya? Es según la lectura. Pero ¿cómo se originó esa constelación? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que habría pasado? De que querían intentar cazar al avestruz, pero él se escapó por la parte celeste y donde tenían una bola que tenía 3 piedras, ahí justo se la tiraron y esas son las 3 Marías y la pata del avestruz sería la Cruz del Sur. Ya, muy bien, ¿cierto? Ahí también, como me había dicho Carolina, sería la huella de la pata de un avestruz, los cuales, cierto, los tehuelches quisieron atrapar, pero ella se fue corriendo por un arco iris hasta llegar al cielo. Y también los tehuelches habrían enviado esta boleadora para atraparla, pero que finalmente se convirtió en las 3 Marías. Vaya completando su actividad en el cuaderno. Está en el chat la pregunta. ¿De dónde proviene Cruz del Sur según los mapuches y tehuelches? ¿Ya? Y la respuesta, como habían comentado ahí los compañeros, era que la Cruz del Sur sería la huella del avestruz que quisieron atrapar los tehuelches y las 3 Marías sería la boleadora que le enviaron para atrapar. Chicos, y por último, para terminar la clase y la actividad, vamos a responder la siguiente pregunta, que dice así: ¿qué características del mito vistos en la clase 18 o en la que nosotros vimos ahora aparecen en las narraciones? ¿Qué características del mito aparecen en las narraciones? Si usted quiere, puede observar su dossier, la clase 18, leer nuevamente las características del mito y mencionar cuál de esas características del mito estaban en los textos que leímos recién. ¿Qué características del mito tienen los textos que leímos recién? Sobre las estrellas. ¿Eso dice el mito? ¿Que los mitos hablan sobre las estrellas? ¿Esas son las características del mito? Profesora, ¿Constanza? que las Que se características convierten en estrellas. ¿Cómo, está Constanza? de que está presente en todas las culturas y originalmente se transmitía de manera oral, de que también luego se dio paso a la escritura, lo Y que ha eso, permitido que podamos Constanza, acceder a ellos en la actualidad. Constanza, ¿y eso que tú me estás diciendo aparece en los textos que leímos? Dicen, esta historia fue relatada de manera oral. No, pero usted había dicho de que lo podíamos buscar en las guías, entonces yo lo leí del PDF. Sí, pero la idea es que leamos las características del mito y veamos cuáles de esas están en el mito que leímos. ¿Se entiende? Entonces, voy a volver, si quieres se las leo de nuevo todas.
Ya, presente en todas las culturas. Eso podría ser, podríamos decir, ¿cierto? Que estos mitos están presentes en culturas de pueblos originarios. Eso sí podríamos decir, ¿ya? Para ser más específico. Tía, A ver, Sofía. explica el origen de las cosas. Por ejemplo, aquí de la sur. Bien. Habla del origen y en este caso del ser humano y las estrellas. Y también de los animales, ¿cierto? Habla del origen del ser humano, los animales y las estrellas. Súper bien. También podríamos decir que se aprecian personajes como dioses, seres y personas humanas. Dentro de los textos que nosotros leímos, ¿cierto? Encontramos dioses, personas humanas y algunos seres que serían esos seres espirituales, ¿cierto? Y por último, lo más importante es que estas historias, ¿cierto? Nos relatan algo del pasado. Nos cuentan, ¿cierto? Sobre lo que habría ocurrido en el pasado. Esas características usted las anota, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que, ¿cierto? Leímos en los textos. Ya chicos, entonces terminamos. Yo no sé si alguno de ustedes quedó con alguna duda. ¿No? ¿Algún compañero que tenga alguna duda? ¿No? ¿Ningún compañero? Chicos, entonces voy a dar paso a contarles una información importante que tiene que ver con la lectura complementaria. Chicos, nosotros habíamos comentado que el próximo libro a leer es... ¿Se acuerdan o no? ¿O no lo habíamos comentado? Tía, ¿Mm? Alonso, ¿está bien? ¿sí? Ya de que tal vez o pasado mañana o mañana le entreguen la reseña, porque ayer lo terminé de leer y hoy día mi mamá llega en la noche y ahí lo hacemos. Ah, ya. No se preocupe, Alonso, ahí durante la semana cuando pueda me lo envía. Ya. Chicos, para comentarles un poquito con respecto a la próxima lectura, nosotros en junio teníamos un libro de elección, ¿ya? Sin embargo, lo que yo voy a tratar de hacer es buscar alguno de los libros que venían y buscarlo para que esté en PDF y así todos lo puedan leer, ¿ya? Porque no sé si cada uno de ustedes tiene libros en la casa que pueda escoger, ¿ya? Pero esta vez van a tener 2 meses para leer el libro, porque la prueba o la evaluación que nosotros tengamos que hacer con este libro se va a realizar a fines de julio, ¿ya? Así que vamos a tener harto tiempo. Yo ya creo que esta semana voy a buscar cuál sería el libro que podríamos leer y les voy a avisar y les voy a mandar el link, pero van a tener 2 meses porque la evaluación será a fines de julio. ¿A fines de julio? Julio, el otro Tía, para mes. que el libro sea corto. Ahí ya habría cumplido 11 porque el 15 de julio es mi cumpleaños. Ah, ya, cuando tenga 11. Ya, chicos, para que quede claro ahí si es que tenían alguna duda. También voy a leer los trabajos de los compañeros que me llegaron. Cuando termine la clase se los voy a comentar, ya para no grabar sus nombres. Les voy a decir cuáles fueron los trabajos que me llegaron y si usted sigue teniendo alguna duda, trate de mandarme algún correo, ¿cierto? Para poder ayudarlo. Chicos, otra cosa importante. Si algún apoderado tiene dudas con la asignatura o necesita hablar conmigo, avíseme para agendar una reunión, ¿cierto? Por esta misma vía, ¿ya? Para que le cuente a su apoderado si es que tiene alguna duda o algo con respecto a la que quiera conversar conmigo, ¿ya? Para poder agendar alguna reunión.
Ya chicos, nos vemos entonces el día viernes. Que tengan una buena semana. Y eso, nos vemos chicos. Que estén bien. Chao. Chao, tía.